Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos a las tinieblas. ¿Qué hubiera pasado si Gandalf sucumbía ante la tentación y tomaba el anillo único para sí mismo? En la Tierra Media, una decisión como esta podría haber cambiado el destino de todos, y los fans se animan a especular con la aparición de un nuevo Gandalf, el Blanco Oscuro. Imaginen un mago no solo poderoso sino omnipotente, luchando contra la tentación de convertirse en Sauron, o sucumbiendo a la corrupción, como tantos otros antes de él. En este video nos adentraremos en las posibles consecuencias de este giro dramático de la saga de J.R.R. Tolkien, analizando cómo la posesión del anillo podría haber transformado la Guerra del Anillo, alterado las alianzas y finalmente cambiado el curso de la historia de la Tierra Media. El Anillo Único es uno de los artefactos más poderosos y malignos de la Tierra Media, creado por Sauron, el Señor Oscuro, con la intención de dominar a todos los seres vivos y extender su dominio sobre la Tierra. Para entender mejor el impacto que tendría si Gandalf se quedara con este, es crucial analizar en detalle su naturaleza, poderes y efectos corruptores. El Anillo Único fue forjado por Sauron en los fuegos del Monte del Destino, en la tierra de Mordor. A través de un acto de malicia y traición, Sauron infundió gran parte de su poder y voluntad en el anillo, haciéndolo inseparable de su propia esencia. Esta infusión de poder permitió que el anillo controlara los otros anillos de poder, que fueron distribuidos entre los elfos, los enanos y los hombres. El Anillo Único tenía un propósito claro: permitir a Sauron dominar los otros portadores de anillos y por ende a las razas que ellos gobernaban. La inscripción en lengua negra grabada en el anillo así lo resume: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos a las tinieblas. El Anillo Único otorga una serie de habilidades y poderes a su portador, pero a un costo terrible. El anillo puede hacer invisible a su portador, ocultándolo de la vista de los mortales. Sin embargo, en el mundo de los espectros, el portador se vuelve más visible, atrayendo entidades como los Nazgûl. El anillo puede prolongar la vida de su portador, como se vio con Gollum, que vivió mucho más de su tiempo natural. Esta extensión de vida viene acompañada de una lenta corrupción del cuerpo y la mente. El anillo amplifica la capacidad del portador para influir y controlar las mentes de otros, especialmente de aquellos que poseen otros anillos del poder. Para alguien como Gandalf, el anillo solo potenciaría enormemente sus habilidades mágicas y su poder innato. Sin embargo, esta amplificación también intensificaría sus deseos más oscuros y ambiciones. El aspecto más peligroso del Anillo Único es su capacidad para corromper a su portador. La corrupción se manifiesta de diferentes formas, como la obsesión, la desconfianza y la paranoia, la degradación moral y física, y la atracción del mal. En esta última, el anillo actúa como un faro de las fuerzas del mal, atrayendo a Sauron y a sus servidores hacia el portador. Cuanto más tiempo alguien posee el anillo, más peligro corre de ser encontrado por Sauron. Gandalf, conocido como Mithrandir por los elfos, es uno de los 5 Istari enviados a la Tierra Media por los Valar, para combatir la amenaza de Sauron. Su verdadero nombre en el oeste es Olorin. Es un Maiar, una entidad espiritual de gran poder y sabiduría. Pero no solo es eso, es también uno de los personajes más queridos del Señor de los Anillos, tanto así que cuenta con millones de lectores admiradores por todo el mundo. Y como prueba de esto, dejo una foto de mi perrito que se llama Gandalf el Gris. Gandalf es un Maiar, un espíritu primordial que sirvió a los Valar en las tierras imperecederas antes de ser enviado a la Tierra Media. Los Maiar son seres inmensamente poderosos, aunque menos que los Valar. Gandalf fue enviado junto a Saruman, Radagast y otros magos azules con la misión de inspirar y guiar a los pueblos libres en su lucha contra Sauron, pero sin imponerse a ellos ni usar el poder para dominarlos. Gandalf es uno de los seres más sabios de la Tierra Media, con un vasto conocimiento de historia, naturaleza y artes mágicas. Su sabiduría es su mayor fortaleza y lo utiliza para aconsejar a líderes y guiar a sus aliados en momentos difíciles. Aunque su magia no es tan llamativa como la de otros magos de fantasía, Gandalf posee una variedad de habilidades mágicas. Puede crear fuego, manipular la luz y usar hechizos defensivos.
Un ejemplo notable es cuando utiliza un hechizo de luz para repeler a los Nazgûl. Es un líder nato, capaz de inspirar y unir a personas de diferentes razas y culturas. Su carisma y determinación son cruciales para formar y mantener la comunidad del Anillo. Aunque no es su principal característica, Gandalf es un guerrero formidable. Su habilidad con la espada y su bastón son evidentes en batallas como la del Abismo de Helm y la lucha contra el Balrog. Gandalf, a diferencia de Saruman, demuestra una gran resistencia a la corrupción. A lo largo de los libros se demuestra como una figura constante de bondad y moralidad, incluso cuando enfrenta sus mayores tentaciones y desafíos. Pero, ¿qué dice Gandalf al respecto? ¿Qué pasaría si se quedara con el anillo? Gandalf es uno de los personajes más perspicaces y conscientes en la saga del Señor de los Anillos. Su comprensión del poder y la corrupción del Anillo Único es fundamental para el desarrollo de la historia. A lo largo de la obra, Gandalf expresa su visión sobre el anillo de manera clara y directa, proporcionando una guía esencial para Frodo y los demás personajes. Frodo ofrece el anillo único a Gandalf, pero este lo rechaza de inmediato. Este momento es crucial para entender la sabiduría de Gandalf y su conciencia de los peligros inherentes al anillo. No me tientes, Frodo. No me atrevo a tomarlo, ni siquiera para guardarlo a salvo. Compréndelo bien. Si yo utilizara este anillo con buena voluntad, en deseo de hacer el bien, me arrojaría a las llamas y me convertiría en un poder tan grande que llenaría tu lugar oscuro de la luz más brillante y terrible. Aquí Gandalf deja claro que aunque podría tener la intención de usar el anillo para hacer el bien, inevitablemente sería corrompido por su poder. Esta declaración muestra su comprensión de que el anillo no puede ser manejado sin consecuencias devastadoras, incluso por alguien tan sabio y poderoso como él. Gandalf también ofrece sabiduría y consejo a Frodo en varios puntos de la historia. En una conversación en Bolsón Cerrado, le explica a Frodo el origen y la naturaleza del anillo. El anillo es único y fue creado por Sauron, el Señor Oscuro. Él puso gran parte de su poder en él, de manera que, mientras el anillo permanezca, su poder también lo hará. El mago enfatiza que destruir el anillo es la única forma de asegurar que Sauron sea derrotado de manera definitiva. Su conocimiento profundo de la historia y la naturaleza del anillo es vital para que Frodo entienda la gravedad de su misión. La perspectiva de Gandalf sobre el poder y su potencial de corrupción también se refleja en otras declaraciones. En la Comunidad del Anillo, por ejemplo, durante una conversación en Rivendell, Gandalf explica la verdadera naturaleza del poder y la razón por la cual el anillo debe ser destruido. No es el poder en sí lo que es malvado, sino el deseo de poder. Sauron fue corrompido por su deseo de dominar a otros, y el anillo es una manifestación de esa corrupción. Las cartas de J.R.R. Tolkien. Las cartas de Tolkien también ofrecen una visión valiosa sobre el pensamiento de Gandalf. En la carta 246, por ejemplo, Tolkien escribe: Gandalf habría sido un peor señor del anillo que Sauron. Él habría permanecido recto hasta el final, solo para percibir que el bien y el mal han cambiado de lugar, y que él es tan malvado como Sauron, o peor, un nuevo señor oscuro. Esta carta refuerza la idea de que, aunque Gandalf podría empezar con buenas intenciones, el poder del anillo inevitablemente lo corrompería. La capacidad de Gandalf para reconocer esta verdad es lo que lo distingue y lo convierte en una figura de verdadera sabiduría y virtud. Si Gandalf decidiera tomar el anillo, su transformación sería inevitable. Su deseo de hacer el bien se convertiría en una obsesión por el control y el poder. Al principio, podría parecer que está usando el anillo para combatir a Sauron y proteger la Tierra Media. Sin embargo, gradualmente, su voluntad se vería erosionada, y sus acciones, aunque inicialmente bien intencionadas, comenzarían a reflejar la influencia maligna del anillo. Por último, para cerrar la idea de por qué los fans piensan que podría convertirse en Gandalf el Blanco Oscuro, el anillo no solo corrompe el espíritu, sino también el cuerpo. Gandalf podría transformarse físicamente, adquiriendo una apariencia más oscura y aterradora. Mentalmente, su sabiduría y compasión se verían reemplazadas por arrogancia y crueldad. Este cambio sería gradual, pero inevitable. La posesión del anillo por parte de Gandalf cambiaría drásticamente el curso de la Guerra del Anillo. Al principio podría utilizar su nuevo poder para ganar batallas importantes y derrotar a las fuerzas de Sauron. Sin embargo, esta victoria sería temporal, ya que su creciente obsesión por el poder y el control lo alejaría de sus aliados y lo acercaría a convertirse en un tirano.
Un Gandalf corrupto por el anillo representaría una amenaza para la Tierra Media. Su poder podría rivalizar con el de Sauron, pero su ambición y deseo de control serían igualmente destructivos. Las tierras libres de la Tierra Media se verían atrapadas entre dos tiranos, con las esperanzas de la libertad y la paz cada vez más lejanas. Una teoría interesante sugiere que si Gandalf hubiera tomado el anillo, Saruman, al ver la transformación de Gandalf y el peligro que representaba, podría haberse redimido. Saruman, quien originalmente cayó en la tentación del poder, podría haber visto la corrupción de Gandalf una oportunidad para redimirse y luchar contra su antiguo aliado, formando una inesperada alianza con los pueblos libres de la Tierra Media. Está claro que se requiere de una resistencia extrema para no caer en la tentación del anillo, aunque siempre me he preguntado por qué no se lo dieron a Tom Bombadil, que era inmune. Si quieres saber más sobre este personaje, dejo una nota sobre su verdadero poder por aquí arriba. Si hasta aquí la nota ha sido de tu interés, y antes de continuar con una comparación con otras obras, te pido colocar me gusta, suscribirte al canal y contarnos qué piensas tú que pasaría si Gandalf se quedaba con el anillo. La idea de un héroe que sufre la corrupción por el poder no es exclusiva. En Star Wars, Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader, un héroe que cae en la oscuridad debido a su ambición y miedo. De manera similar, en Harry Potter, Tom Riddle, un joven talentoso, se convierte en Voldemort, debido a su deseo de inmortalidad y poder. La historia de Gandalf tomando el anillo podría compararse con estas narrativas, ofreciendo una reflexión de cómo incluso los más nobles pueden sucumbir a la tentación del poder absoluto. La idea de que Gandalf se quede con el anillo único es una exploración fascinante de la naturaleza del poder y la corrupción. A través de este escenario alternativo, podemos reflexionar sobre los peligros del poder absoluto y la importancia de la humanidad y la sabiduría. Gandalf, en su sabiduría, reconoció estos peligros y eligió no sucumbir a la tentación, mostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de resistir la tentación y actuar con integridad. Gandalf es un símbolo de sabiduría y resistencia. Su rechazo al anillo no solo salva su alma, sino también la Tierra Media. A través de su elección, Tolkien nos muestra que la verdadera fuerza no radica en el poder que uno posee, sino en la capacidad de elegir el bien por encima de la tentación. En última instancia, Gandalf nos enseña que incluso los más grandes entre nosotros deben tener cuidado con el deseo de poder, pues puede llevarnos a un camino oscuro del que no hay retorno. Yo soy Gonzalo y esto fue Literatura al Extremo. Un saludo grande para todos ustedes.